Bien. Disculpen la inconveniencia, hubo un pequeño problema en la audición, pero estamos en el video, perdón, pero aquí estamos nuevamente. Bien, entonces estamos hablando del movimiento de santidad pentecostal. Personas que nos estaban mirando ya pueden estar conectados. Bien, entonces hablamos de tres principios importantes, ¿ok? La reforma, la santidad, el pentecostalismo. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es nosotros definir la causa y trazar el desarrollo de esa reforma, ¿sí? O sea, de ver que después de tantos años, siglos, no estamos hablando uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, estamos hablando de 10 más o menos, siglos. Estar en silencio todo, que no hay voz de Dios, que no hay movimiento pentecostal, que no hay movimiento bíblico, que la Biblia no se conocía, que estaba el imperio religioso católico romano dominando prácticamente al mundo y las naciones en todo el área espiritual, política, en fin, de todo. Nadie podía hacer nada si el Papa no daba el permiso, si no estaba de acuerdo en lo que ellos pedían. Más adelante vamos a mirar algunas cosas de esto. Entonces ver nosotros cómo se desarrolló esa reforma es para nosotros darle la gloria a Dios de ver que nuestro Dios cómo puede sacar a flote las cosas, ¿okay? Y cómo el enemigo, por más que él trate de mimetizar el evangelio, la palabra, el Dios todopoderoso, Dios siempre va a estar sobre todo este asunto. Segundo, es rastrear las divisiones que ocurrieron en la reforma y su efecto sobre varias naciones en Europa. Rastrear las divisiones, todo lo que aconteció. Tercero, reconocer los cambios teológicos que ocurrieron entre los teólogos como Lutero, como Wesley, como Calvino, como Arminio, todos estos teólogos, porque ellos fueron las personas que empezaron en la Reforma a traer, a ordenar la teología. Desde lógico, en muchos desacuerdos, porque nunca estuvieron en acuerdo en muchas cosas, pero la palabra es lo importante, ¿ok? Que ella corrió. Bien, cuarto, desarrollar el avance del avivamiento en Inglaterra. El significado de la santificación como Wesley la trazó, la manera como él la enseñaba y la manera en que apareció en América, porque Juan Wesley fue uno de los pioneros para traer el evangelio a América. Ustedes saben, muchachos que tenemos aquí estudiando, conocen la historia, y por historia nosotros sabemos que esta nación fue dependiente de Inglaterra, y que en el año 1700, 1800, 1700 se independizó de los ingleses. Pero entonces ellos trajeron el evangelio a este lado, a este continente. Explicar detalladamente las tres ramas, la teología de la santificación y sobre el movimiento pentecostal. Okay. Después de la reforma, la santidad y el movimiento pentecostal. Comprender el movimiento nacional de la santidad en los Estados Unidos con la formación subsecuente de varios grupos y denominaciones del movimiento de santidad. O sea, se levantaron las diferentes, no credos religiosos, sino misiones o iglesias, comunidades como Asamblea de Dios, Asambleas Cristianas, Iglesias Bautistas, Movimiento Misionero, en fin, a esto es a lo que nos referimos. Aprender los eventos del comienzo del movimiento pentecostal en los Estados Unidos con sus personalidades, sitios y fechas aproximadamente a donde fue los movimientos más importantes. Aquí en Estados Unidos hubo un lugar muy importante que fue en California. Octavo, nombrar las principales organizaciones pentecostales que se formaron del avivamiento pentecostal, como ya se los dije ahora al rato. Dar estadísticas y datos concretos que prueban la extensión universal del pentecostalismo alrededor del mundo. Entonces, toda esa reforma vino a América y América la distribuyó para todo Sudamérica, Centroamérica, incluso lo ha sacado hasta otros continentes como ha sido Asia y África, ¿sí? Entonces ha extendido el pentecostalismo, porque de la reforma quedó más del pentecostalismo, mucho más, ¿ok? ¿Por qué? Porque prácticamente es el movimiento que Dios pues nos exige y espera de nosotros a través de la santidad.
Bien, vamos a la página número 5. Hay preguntas sobre lo que hablé de los 3 puntos importantes: reforma, santidad y pentecostalismo. Bien. La reforma. Vamos al power número 12, ¿verdad? Bien, las causas religiosas. Bien, me lo cambio, ¿verdad, hermano? Ok, para que ellos lo vean ahí. Las causas religiosas. La única iglesia que existía era la Iglesia Católica Romana. Durante siglos. Ok. Medievales, ¿qué quiere decir medievales? En el tiempo de la Edad Media. Estamos hablando de el año 1300 más o menos, 1400, 450, cuando vino el silencio, hasta el año 1517, que fue la Reforma. Entonces, ¿qué sucedió en esa edad medieval? Medieval, ¿por qué? Porque, como le dije, es el silencio, sigue del año 500 al 1400. La única iglesia que existía era la Iglesia Católica Romana. En esos siglos, el gran complicado sistema de obras, confesiones, penitencias, peregrinaciones, sacramentos, se desarrollaba solamente por la Iglesia Católica, pero ese era un sistema corrupto, donde solamente buscaban la parte, la adquisición monetaria. Todo era por negocio y todo era por ambición de poder. Prácticamente la Iglesia Católica, y siendo el Papa, era un dictador a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es que se levanta la Iglesia Católica? ¿Cómo se levanta el papado? Por los años 400, 300 algo, uno de los últimos emperadores se llamó Constantino. Y Constantino, supuestamente, entre comillas, dicen que se conoció al Señor y que se convirtió a Él porque él un día vio en el cielo una cruz y dijo de que Dios lo había llamado por medio de esa cruz para él cesar las persecuciones a los cristianos. Ustedes saben que los emperadores, en los tiempos de Cristo y después de la apertura de la iglesia, los cristianos los perseguían, los mataban en diferentes lugares, en circos romanos. Nerón acostumbró a tomar a los cristianos vivos, crucificarlos en su jardín. La historia cuenta de que allí los hacían antorchas humanas y morían de esa manera crucificados y quemados, con el fin de que esas antorchas humanas pudieran alumbrar su jardín, que era inmenso. Entonces Constantino lo que hace es que para las persecuciones, y al parar las persecuciones, pues por un lado fue bueno, pero le hizo mucho mal a la iglesia. Porque la iglesia en la persecución buscaba a Dios. Ellos iban a las mazmorras, iban a las catacumbas, iban a todo lugar a adorar a Dios, porque no podían hacerlo públicamente porque era prohibido, les costaba la vida. Pero ellos escapaban de esta manera. Se parece hoy en día a nosotros, ¿verdad? Donde nosotros acudimos a la iglesia todo el tiempo y tenemos esa hambre del Señor. No tenemos persecución y ni siquiera queremos venir a la iglesia. Bien, pero allí, pues con el decreto de Constantino, esto cesó y los cristianos quedaron libres de esto, y qué alivio, pudieron respirar mejor, pero les hizo un gran mal. Constantino, que estaba en Roma, se desplazó con su gobierno a Constantinopla en ese entonces. Hoy en día es la ciudad de Estambul, capital del estado del país de Turquía. Desplazó allí su gobierno y entonces él convocó a todos los cristianos, a toda la gente que seguían al Señor, para que fueran en el gobierno con él. Fueron allí a aquel lugar y bueno, pues les dio diferentes trabajos, los puso en su gobierno, y con el tiempo pues la iglesia se corrompió. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben cómo es el asunto. Cuando las cosas están bien, entonces como que nos olvidamos de Dios. Ahora, Roma queda sin el emperador, pero entonces se levanta el imperio religioso pagano
de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica nace más o menos por ese siglo VI, más o menos en el año 500 algo, se levantaron los primeros papas. Entonces, quiero darles un poco de historia para que ustedes entiendan lo que era el tiempo medieval. Con el asunto del papado de Roma, se cumplió la profecía del profeta Daniel cuando él le interpreta el sueño a Nabucodonosor de la estatua que él vio. Los últimos dos imperios, el último imperio que él vio, o que Nabucodonosor vio, fue las piernas de hierro mezcladas con barro cocido, ¿se acuerda? Ok, entonces, ¿qué sucede? Ese imperio de hierro era Roma, que fue tan asesino, tan criminales, de la manera como ellos exterminaban sus enemigos, y fue muy fuerte. Pero entonces la mezcla de barro cocido, ¿qué sucede? La Roma imperial bajo el hierro muere, o sea, cesa, se acaba. Pero ¿qué sucede? Entonces surge la Roma religiosa católica. ¿Okay? Esa fue la mezcla, ¿ok? O sea que Roma, el imperio romano, no se ha muerto todavía. Murió bajo el imperio, pero no ha muerto bajo la religión. Y que duró 1000 años, 900 años más o menos, enseñando herejías. Y ese fue uno de los motivos por el cual se levantó aquel grupo de personas encabezado por Martín Lutero en contra de lo que ellos hacían, ¿ok? Entonces se levanta la reforma en el año 1517 y ahí empieza entonces la lucha aún más todavía. ¿Por qué? Porque ya viene la persecución, no por el imperio romano, no por los emperadores, por los césares, no, sino bajo la religión católica, pagana, corrupta, que estaba prácticamente dominando. Y ellos no iban a permitir que nadie iba a quitarles el tremendo negocio que ellos tenían. Bien, entonces, hubo un hombre de Dios, un predicador, Wycliffe, un oponente en contra del poder del clérigo, y que él decía que la Biblia era la ley de Dios, que gobernaba al cristiano y no los decretos de Roma. ¿Por qué? Porque en ese entonces, como les digo, la Biblia estaba oculta. La Biblia era prohibido leerla. El que tuviera una Biblia que la consiguiera como la haya conseguido era reo de muerte. ¿Okay? Entonces, imagínese usted, ¿por qué? Porque Roma dominaba la conciencia de las personas. Ahí estoy en cámara, hermano. ¿Sí? Ok, sí, porque creo que me oía un poquito. Entonces, dominaba la conciencia de ellos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? El creciente de los papas dominaba no solamente la vida religiosa, sino también la vida política y social de toda Europa. Sobre todo la parte occidental. Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Inglaterra, toda esa la parte occidental. Ellos tomaron esto, ¿sí? Todo lo que es de lo que era antiguamente lo que se conocen como el Asia Menor, hacia este lado, eso es lo que es la Europa occidental. Bien, entonces ellos se levantaron, este hombre se levantó, ¿por qué? Porque estaba la doctrina católica enseñando sobre el purgatorio y enseñaban de las tales indulgencias, o sea, vendían las indulgencias. Y las indulgencias era algo que la gente compraba, ¿por qué? Porque la religión les enseñaba que el que comprara indulgencias podía entrar al purgatorio para purgar sus pecados y después era un puente para ir al cielo. ¿Sí ve?
Entonces, es lógico, la gente que le gusta la comodidad, la gente pecaba, la gente hacía lo que quería. Todo esto, bueno, después compro las indulgencias y ya pues con esto yo ya tengo un salvoconducto para llegar al cielo. Entonces, Wesley nació en Inglaterra en el año 1328. Se levantó en contra de esta doctrina. Él tradujo la Biblia en el año 1384 del latín al inglés. Y la gente la leía, ok, la leía y pues escondida, pero empezaron a leerla y empezaron a ver las mentiras y todo lo que Roma les enseñaba. Entonces hubieron muchos predicadores que se levantaron, como lo fue Hus. Hus fue un hombre que nació en el año 1369, conocía la obra de Wesley y llegó a creer que Cristo y no el Papa era la cabeza de la iglesia. Como se dice hoy en día todavía de que el Papa en la tierra es la cabeza de la iglesia. Ellos todavía siguen con lo mismo. Pero a través de la Biblia ellos lo desconocían. Fue condenado como hereje. Fue quemado como mártir en el año 1415. ¿Sí bien? Entonces, San Alborano de Italia nació en el año 1452. Se opuso tan fuertemente al sistema romano que fue arrestado, condenado, ahorcado y su cuerpo quemado. O sea que la Roma imperial fueron asesinos, pero la Roma espiritual religiosa, no espiritual, religiosa, eran peores. Mucho peores que los imperios. Esto y otros que se oponían al sistema católico romano, que crearon un ambiente que favorecía la gran reforma. Okay. Esto fue el pie, ¿para qué? Para que la gran reforma viniera. Bien. Ahora, número 2. Sería usted me estuvo cambiando del 12 al 16, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Ok, vamos al 17. Es que a mí a veces se me olvida el PowerPoint porque estoy tan concentrado en la clase. Pero usted, por favor, que está ahí, sígame. Bien. Las causas culturales, del 12 al 16 vimos lo que es las causas religiosas, todo lo que yo lo leí estaba ahí en el PowerPoint. Las causas culturales, en el Power 17, por causa del Evangelio, por causa del Evangelio, todas estas persecuciones repercutieron mucho en la gente. O sea, el Renacimiento, que fue un movimiento progresivo. La reforma, el renacimiento de esa reforma, fue un movimiento progresivo. Hago pausa y les hago una pregunta para cualquiera que me la quiera responder. ¿Por qué fue progresivo ese renacimiento, esa reforma? ¿Por qué creen ustedes que fue progresivo? Y no se estancó ni se acabó. Uno solo, por favor. ¿No tienen idea? Ok. Fue progresivo porque todo lo que viene de Dios es progresivo. Porque Dios estaba en el asunto. Okay. Todo lo que es de Dios permanece. Cuando una iglesia se funda, cuando un ministro de Dios lo pone en un lugar, a no ser que la persona quiera rechazarlo, va a progresar, va a ser progresivo, nunca se va a acabar. Pues aunque vengan las tempestades, aunque venga lo contrario, aunque venga Satanás, aunque venga el infierno mismo, pero nunca vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque es progresivo, porque Dios nos está dando la mano y Dios está con nosotros. Entonces fue progresivo de aprendizaje y de este sistema educaba a muchos de los eruditos. Empezaron a recibir, digamos, la revelación de la palabra, de lo que estaba escrito en ella. ¿Ustedes se acuerdan lo que los fariseos o lo que la gente decía cuando Jesús enseñaba? Que Jesús les enseñaba con autoridad y no como lo hacían los fariseos. ¿Por qué? Porque traía el mensaje de Dios.
Entonces los reformadores empiezan a traer el mensaje de Dios y empiezan a sacarle la revelación de la Escritura totalmente contrario. Porque cuando es la religión no trae nada. ¿Cuántos de ustedes iban a misa? Que fueron católicos. Cuando usted iba a misa, ¿cómo salía de la misa? ¿Ah? ¿Cómo salía? ¿Salía transformado con mucho gozo? Salíamos igual. Y hasta dormíamos allá y a veces la gente entraba hasta... iba por ir. ¿Por qué? Porque la religión eso es lo que da. Ahora el evangelio, cuando entramos a la iglesia cristiana, venimos al servicio, ¿cómo salimos? Si usted sale lo mismo que cuando iba a la misa, amigo, usted está perdiendo el tiempo. Yo salgo nuevo. Y no porque predico la palabra, no. Salgo nuevo porque Dios toca también mi corazón a través de la palabra. Y aunque no esté predicando, pues por medio de un coro, de un testimonio de alguien, pues yo salgo nuevo, ¿ok? Y somos reformados y somos transformados. Y eso sucedía en los tiempos de la Reforma. ¿Por qué? Porque este sistema les devolvió las escrituras originales, donde podían ver claramente cuán lejos se habían apartado la iglesia del patrón bíblico. La iglesia pentecostal o la iglesia, no vamos a decir, cuando estoy hablando de la iglesia tenemos que hablar de la iglesia que compró Jesucristo con su sangre. Y lo que voy a decir no encierra a todas, no. Pero tenemos que hablar general de la iglesia en este tiempo. Está pasando por un caos espiritual. La iglesia está viviendo en una apatía espiritual. Estamos como en los tiempos de Israel. En los tiempos de los jueces, la Biblia dice que en ese tiempo el pueblo vivía en una anarquía porque cada quien hacía lo que se le daba la gana hacer, lo que quisieran hacer. Porque no había quien nos dirigiera. Y no es que no tengamos quien nos dirija, es que nosotros nos hemos salido del patrón bíblico. Estamos conformes, estamos tranquilos, la economía, el sistema de esta nación, el dólar americano, la comodidad. Pues ¿qué me va a mover ir a la iglesia? ¿Para qué me preocupo si estoy bien? Entonces estamos viviendo prácticamente lo mismo, ¿ok? La invención de la imprenta en ese entonces, ¿por qué? Porque saliendo la reforma, en ese entonces se inventó la imprenta y fue de una gran bendición. ¿Por qué? Porque ya empezaron a distribuirse Biblias en imprenta, o sea, ya no eran los pergaminos, ya no era otro sistema, sino los libros, los tratados, todo esto, la publicidad del reino de los cielos. Eso es como hoy en día que estamos gozando del sistema de la computadora, todo el sistema que nosotros tenemos. Muchos están en contra, que cambiamos la Biblia, que por ahora por un teléfono o por una computadora, pero es que la Biblia donde esté sigue siendo la Biblia. ¿Okay? Entonces, tenemos la ventaja, la bendición. Yo por lo regular cargo en mi teléfono, en mi computadora, 3 Biblias con diferentes lenguajes. Me gusta, ¿por qué? Porque comparo la una con la otra, una más antigua, otra más moderna y otra más nueva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el lenguaje es diferente. De lógico, eso no está quitando lo que es la parte doctrinal, no. Pero entonces, si yo hago eso a la imprenta, a la Biblia como nosotros la teníamos, pues nos teníamos que llevar 3 Biblias. Y no es que esté en contra de la Biblia. Yo a veces cargo mi Biblia. La tengo. Y no estoy diciendo que no la carguen. El asunto es que también dentro de ese sistema muchas personas, incluso adultos, piensan que pueden engañar al pastor y entonces empiezan a ver Facebook y empiezan a jugar y que porque tienen la vida. No, ¿ok? O sea que la gente pues también
En ese sistema tienen que controlarse y tenemos que educarnos, ¿ok? Pero en ese entonces la Biblia fue escrita, la imprenta fue de mucha bendición para la escritura de la Reforma. Póngame el 18, mija, por favor. Entonces, causas políticas. Las causas políticas. El Imperio Romano pretendía ser cabeza de todas las naciones cristianas. En realidad, el imperio era un tablero diverso de estados pequeños y provincias con celos e intereses en conflicto. Imagínense, ellos tenían en su poder todas las naciones. Usted sabe la cantidad de dinero, millones de dinero que ellos tenían en sus arcas. O sea que Roma ha sido un país, un sistema religioso muy poderoso, equitativamente hablando de dinero. Se dice en una ocasión que una persona, un periodista, visitó Roma. Y el Papa le dijo: yo quiero mostrarle todos los tesoros que la Iglesia Católica tiene aquí. Y nadie nos puede decir ahora de que nosotros no tenemos dinero, porque lo tenemos todo. A lo que el periodista le dijo: sí, su santidad, la iglesia tendrá mucho dinero, pero usted, la iglesia no podrá decir como dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero en el nombre del Señor se ha levantado. O sea, le estuvo diciendo que no tenían el poder de Dios. Porque no es el asunto adquisitivo del dinero, no. Algunos poderosos estados que estaban llegando a ser naciones miraban al Papa con sospecho y con resentimiento. La economía agrícola de la Edad Media comenzaba a ceder el crecimiento. Okay. Y entonces en el número 19... En el año 1483, tenemos el power fue cuando se levantó Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje, era católico, que nació en un pueblito de Alemania en el año 1483. Y que quiso hacer tantas cosas que a lo último pues llegó a ser monje. Lo que menos él esperaba era eso. Dice la historia que una vez pasó una tormenta muy fuerte y que él, pues como religioso que era, invocó a Santa Ana y la tormenta supuestamente pasó y a él no le sucedió nada porque estaba en peligro de morir. Y entonces pues invocó a Santa Ana y por lo cual se hizo monje. Pero el hombre estaba en la ignorancia porque no conocía. Martín Lutero tenía algo dentro de sí de que no estaba bien, porque no estaba de acuerdo con lo que Roma estaba haciendo. Pero no tenía el conocimiento porque la Biblia no la tenía. ¿Sí ve? Entonces la economía de la Edad Media estaba en desastre. Se levanta Martín Lutero. El padre de Martín Lutero era un minero pobre, pero que por medio de su trabajo y habilidad llegó a ser un hombre de negocios y un miembro del Consejo Municipal. En el cual con el tiempo a Martín Lutero lo pudo mandar para que él estudiara en la universidad. Okay. A los 13 años aprendió música. A los 20 recibió el título como maestro en artes. Le pasa lo que le pasa a muchos, estudian tanto que a lo último pues no ejercen nada. Porque llegó a Roma a ser un monje. Ahora, esa fue la vida temprana de Martín Lutero. En el número 20, nosotros encontramos, Erfurt fue el lugar donde Martín Lutero fue a estudiar. Tenía un monasterio de todo orden, pero Martín escogió aquel que tenía el nivel académico y ascético más alto. El día 17 de julio del año 1505, las pesadas puertas del roble del monasterio agustiniano se cerraron detrás de él. O sea, salió de ahí, ¿para qué? Para él entrar a otro lugar y allí se encerró. Martín Lutero era un hombre de mucha oración.
Martín Lutero era de los hombres que llegó a decir en una ocasión: tantas cosas tengo que hacer hoy, pero pasaré las primeras 3 horas de rodillas. Las primeras 3 horas del día. Mire, hermano, cuando nosotros vemos esta gente, pensamos que, oye, esta gente, ¿verdad? Dios los usó por gracia, ¿verdad? Que Dios tiene una gracia inmensa. Pero mi hermano, esto solamente se logra cuando nosotros nos proponemos a buscar a Dios. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Esto no se consigue que porque le caí bien a Dios, o que porque esto, porque yo lo merezco, no. Esto se consigue porque nosotros ponemos de nuestra parte también. Todo viene por gracia, todo es un regalo. Pero la Biblia dice que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Entonces, Martín Lutero se encerraba y buscaba a Dios. Ahora, en el line número 24, vamos a mirar el 20, que nos dice el 20, el 21. Su obra temprana y su conversión, sí, ya lo hablé. 22, es que a veces me lo salto. Y el 23. Martín Lutero, en el año 1517, en esta ciudad de Alemania, puso 95 tesis. O sea, 95 escritos, 95 puntos, si así lo podemos decir, en el cual estaba en contra de la doctrina de Roma. ¿Y por qué Martín Lutero estaba en contra de la doctrina de Roma? Porque Martín Lutero llegó a Roma y empezó a hacer algo importante al lado del Papa. Le tenía mucha confianza y Martín Lutero, la historia cuenta de que él de vez en cuando se escapaba donde el Papa tenía la Biblia y la hojeaba, la miraba a escondidas. Pero llegó a encontrar Martín Lutero en Romanos 5, donde la escritura, Romanos 5:17, donde la escritura dice: mas el justo por la fe vivirá. Y eso le quedó a Martín Lutero en la cabeza. Y bueno, si por la fe viviremos, si por la fe somos justos delante de Jesucristo, ¿por qué entonces Roma, por qué la religión católica está engañando a la gente diciendo de que tienen que comprar indulgencia para ser salvos? Y que eran salvos también por el medio del Papa. Entonces Martín Lutero empezó con esta inquietud, ¿okay? Y por eso él se rebeló en ese año. La rebelión abierta de Lutero en contra de la Iglesia Católica tomó forma por la cuestión de las indulgencias. Y el 31 de octubre del año 1517, Lutero clavó en la puerta de la catedral Wittenberg las 95 tesis, en el cual él condenaba los abusos de las indulgencias y retaba todos el debate y discusión de estos errores. Okay, de estos errores. Entonces, en el número 21, su obra temprana y su conversión. Él, vuelto a su casa, Martín Lutero, ya ordenado, llegó a ser vicario del distrito con toda la responsabilidad de supervisión de los monasterios de Sajonia. Y también fue profesor en teología. O sea que el hombre se preparó bien. Durante 10 años había estado leyendo la Biblia. Después de esto empezó a leer la Biblia. Si se imagina la Biblia como un árbol vigoroso, él decía: y cada palabra, una rama pequeña, yo he sacudido cada una de esas ramas porque he querido saber lo que era y lo que significaba. ¿Ustedes saben el hambre que tenía este hombre de la palabra? 10 años leyendo la Biblia. ¿Cuántas veces nosotros la hemos leído? Es la gran pregunta que yo tengo en esta tarde.
para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros la habremos leído? Pero Martín Lutero durante 10 años, este hombre estaba todo el tiempo leyendo la Escritura y llegó a decir eso, que de cada palabra una rama pequeña yo he sacudido para poder encontrar el significado de lo que ella decía. Bien. Lutero, todavía atormentado por una violenta conciencia perturbada, temeroso de la ira de Dios y debilitado por el trabajo y el estudio, miró una vez el pasaje de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, el justo por la fe vivirá. Ese fue el tema, ese fue el texto, ese fue las palabras, que Martín Lutero lo convencieron. ¿Por qué? Porque Martín Lutero sabía, o sea, él podía entender, no conocía, pero creía de que Dios era un Dios de temerle, porque era un hombre era un ser que si derramaba su ira sobre cualquier persona lo podía destruir. Entonces, esa era digamos, el pensamiento de lo que en ese entonces se creía en cuanto a Dios. Y aún muchas veces en muchas iglesias donde se practica mucho el legalismo, también sucede lo mismo. No hago esto porque Dios me mata. No hago esto porque Dios se enoja. No hago esto porque esto y lo otro. Y todo, entonces estamos pensando que tenemos a un Dios asesino, a un Dios que está a la expectativa a ver quién falla o quién no falla para cortarlo. ¿Ok? Lutero todavía atormentado por su violenta conciencia. Bien. Ahora, el número 23. La rebelión abierta de Lutero en contra de la Iglesia Católica tomó... Ok, ya lo leímos. Bien. Entonces, esa rebelión, el pueblo la aprovechó de ese gran tesoro de gracia que salió de la noche a la mañana. Porque fue un gran tesoro, o sea, eso fue una gracia espiritual. ¿Por qué? Porque se recibieron créditos. Qué bueno recibir crédito, ¿verdad? ¿A cuánto les llegó los 1,200 de Trump? A mí me llegó doble. A mí me llegó doble y mi esposa y yo, wow. ¿Quién no se va a alegrar por los créditos que le lleguen a uno? ¿Quién no se va a alegrar que el banco le diga, oye, le estamos devolviendo algo o que nos devuelvan algo porque pagamos de más? No vamos a decir que no le íbamos a decir, no le íbamos a devolver el cheque a Trump, decirle, no, nosotros no lo queremos, gracias, puede quedarse con él. Claro que no. ¿Okay? Entonces, esto fue un tesoro de gracia espiritual y recibir créditos y perdón por sus propios pecados. La gente podría comprar esos documentos de perdón aún para beneficio de los muertos en el purgatorio, cuando lo contrario a lo que ellos encontraron cuando vieron la reforma. Porque era que el paquete que Roma vendía era de la indulgencia, era porque ellos atemorizaban a la gente con el purgatorio. Una doctrina antibíblica. Había un hombre, Joan Tiseo, que fue un agente que vendía estas indulgencias en el área donde vivía Lutero. Y su lema era, cuando la moneda en el cofre suene, así el alma del purgatorio salta. O sea, la gente en ignorancia, no, sí, claro. ¿Por qué? Porque ellos estaban preparándose también para cuando a ellos les tocara, porque estaban comprando algo para un futuro, ¿sí? Entonces, ese era el lema de este hombre. Ahora, Lutero vio esto como un abuso agresivo. Y según él decía de que hasta el Papa ni sabía todos estos abusos que la gente hacía. Pero no había control de esto. La reacción del líder de la iglesia era rápida y fuerte en los debates que según Lutero
formó su credo, sola escritura, sola gracia y sola fe. Esa fue su base importante. Solo la palabra, solo la gracia y solo fe. Mas el justo por la fe vivirá. Okay. Nosotros vivimos por fe. Somos justificados delante de Dios. ¿Por qué? A través de Jesucristo. Por su amor y por su misericordia. Amén. Al desarrollar su teología, Lutero negó la infalibilidad del Papa. O sea, infalibilidad es que el Papa nunca se equivoca. O sea, se está poniendo, el Papa es un Dios en la tierra. Y la única persona que no se equivoca es Dios. Todos los seres humanos nos equivocamos, cometemos errores y no somos infalibles. ¿Okay? Entonces añadían diciendo de que él no tenía la autoridad para establecer nuevos artículos de la fe, o sea, Martín Lutero. Y declaró que el Papa no era encima de la palabra de Dios, sino bajo ella. Todos estamos bajo la palabra. Todo el mundo, pastores, líderes, religiosos, lo que sea, todo el mundo estamos debajo de la palabra de Dios, porque ella es nuestra regla de oro, ella es nuestro control. Amén. Ella es la que nos enseña, ella es la que nos dirige, ella es la que nos enseña, nos lleva a Dios. Es la palabra de Dios viva en nuestras vidas y que nosotros la leemos y que nosotros sabemos que es Dios el que nos está hablando. Pero hoy en día se ha tomado la costumbre. Todo el mundo, ya por lo regular. No, es que Dios me dijo. No, es que yo le dije a Dios. No fue que Dios me volvió a decir, y fue que esto y lo otro, y ahí vienen las doctrinas torcidas. En este tiempo, imagínense, usted sabe todos los charlatanes que salieron por ahí, por ahí vi en estos días uno de que Dios le había mostrado al hombre 4 cosas que iban a suceder. Y dentro de esas que Dios le había mostrado, que para después de que pase un poco esto, que Él va a paralizar todos los sistemas de la internet y que la gente va a quedar sin ninguna comunicación. Sí. Y la gente cree en estas cosas. ¿Por qué? Porque desconocen la palabra. Porque la palabra es la que me habla. Yo creo en la profecía, claro que sí. Yo no es que no crea, yo creo. Pero la profecía, cuando Dios habla, tiene que estar al acorde de la palabra. Si la palabra no la respalda, yo no voy a creer. Porque no es así. Entonces, al desarrollar esa teoría, Lutero negó la infalibilidad del Papa. Lutero también enfocó la diferencia entre la penitencia de la iglesia y el arrepentimiento que enseñaba la Biblia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la iglesia, la religión eran puras penitencias. Ve, hijo, para que Dios te perdone, diga 3 Ave María, 2 Padre Nuestros, yo pecador, no sé qué, si sé qué más. Puras penitencias humanas. Pero la Biblia nos enseña el arrepentimiento, porque ella está por encima de nosotros. El arrepentimiento de la Biblia enseña un cambio de mente, un nuevo renacer, una nueva regeneración. Somos regenerados. ¿Usted siente que ha sido regenerado? Porque la persona que venga a Cristo y no haya sido regenerado, su vida de conducta, su conducta diaria, si no ha cambiado, no tiene que volver a nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo otra vez porque estamos perdiendo el tiempo. En estos días pasados alguien me hablaba y que necios. Y me dijo, sí, yo he leído, y después de que me dijo tantas cosas porque tiene tanta basura en la cabeza, le dije, ¿cuántas veces ha leído la Biblia entonces? Me dijo, la he leído 5 veces. Dije, wow, qué pérdida de tiempo. Dije, ¿cómo ha perdido el tiempo usted leyendo la Biblia? ¿Para qué la lee? No tiene nada, porque todo es controversia, negando al Señor. La penitencia del hombre es solamente un deseo de escapar al castigo de Dios, al precio más barato. Hay un texto bíblico por ahí en el libro de Juan, el capítulo 3, después de Juan 3:16, que los impíos, los pecadores, no vienen a Dios.
¿Por qué? Porque la palabra los redarguye y no se quieren someter a él. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Lo más barato. Esto es como cuando estaba Payless. Payless ya lo cerraron casi todo, ¿verdad? Yo recién llegado aquí fui a Payless, no me da pena decirlo, porque conseguí zapatos de 8 o 10 dólares. Pero los 8 días ya no servían, ya se estaban rotos. ¿No se acuerda usted que iba a Payless? Sí. Ah, mira, ahí no me dicen que sí. Y entonces, ¿por qué? Porque a la gente le gusta la baratía, pero nunca compran calidad. Entonces, la gente como le gusta la baratía, lo barato, lo más cómodo, eso es lo que da la religión. Mire, en la religión no hay compromiso. En la religión la gente entra y sale y nadie le dice nada. En el evangelio no, en el evangelio hay compromiso, hay confrontación. Aunque no sea uno, el mismo Espíritu Santo está confrontando a la persona. Okay. Entonces, como hay baratía, pues Lutero creía que un arrepentimiento genuino expresaba un dolor, un remordimiento y compulsión por haber pecado. ¿Qué fue lo que hizo Jerusalén en el avivamiento de la iglesia? En el día del Pentecostés. El día que Pedro predicó ese mensaje, les trajo ese mensaje bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 37 del capítulo 2? Entonces la gente se compungió de corazón y preguntaron, ¿qué debemos nosotros de hacer para ser salvos? ¿Por qué? Porque la palabra trae dolor, la palabra nos remueve la conciencia, el corazón. Y por eso es que vemos muchas veces en los servicios una persona cuando se está predicando, cuando va a recibir a Cristo, llorando, gimiendo. ¿Por qué? Porque el corazón, la palabra entra, hace lo que tiene que hacer, lo que ella dice, que es palabra, que es espada de 2 filos, que rompe por lado y lado, ¿ok? Entonces, en la penitencia de la Iglesia Católica, las personas aceptan lo vago, lo variable y las penalidades negociables puestos sobre él por otro hombre igualmente de pecador, pero que no entendían, comprendían que era a través de la fe en Cristo Jesús. Nosotros hoy no tenemos que pagar nada para nosotros ser salvos. Ya somos salvos a través de Jesús. Simplemente cumpla con el Señor. Ya es una obligación. No es un pago lo que usted hace en la iglesia. O sea, de hecho la cuña a la iglesia, la pastora Maribel, diezmen, sean fieles al diezmo. Porque si usted no paga el diezmo, está fallando en lo que la palabra dice. ¿Ok? Bien. Entonces, la iglesia, ellos decían los reformistas que no era una institución que salvaba. La iglesia, el Shaddai o Milagros de Fe o la iglesia lo que sea, no va a salvar a nadie. ¿Por qué? Porque es el que está dentro de la iglesia, o sea, Jesucristo, el que tiene el poder absoluto. El que tiene las llaves, aleluya. El que dice la Escritura que donde Él cierra nadie abre y donde Él abre nadie puede cerrar. Okay. Lutero quitó el sacerdote y le dio a la iglesia el pastor, quien predica y enseña la palabra de Dios. O sea, el líder, está hablando de que el líder debe estar bajo la unción, bajo la gracia del Señor. Bien. Todo esto los hemos encontrado. Vamos a ver en el 27. Una iglesia es un grupo de creyentes. Bueno, ya lo hablamos. Me puso el 28. ¿Me pasó el 28? Ok, gracias. Ahí está. Ahí están los 95. Miren, mijo, usted entra. ¿Usted tiene internet? Si no tienen computadora en su casa, pues entre en su teléfono. Busque en Google las 95 tesis de Martín Lutero. Y ahí le va a decir punto por punto qué era lo que Martín Lutero estaba en contra de la iglesia de la doctrina de la iglesia. La siguiente, el 29, es la fachada de la iglesia donde él las colocó. En el 30, en las indulgencias.
El 31 ya es la segunda parte donde vamos a hablar del curso de la Reforma. Okay. El curso de la Reforma. ¿Por qué estamos hablando del recurso de la Reforma? ¿Por qué? Porque fue por Alemania, en Suiza, por lugares donde sucedió las reformas, Inglaterra, Italia, en fin. Y el 32, Alemania, lo que hizo Alemania con Martín Lutero, el Papa Leo X, el 15 de junio del año 1520, declaró a Martín Lutero como un hereje y lo excomulgó. Fíjense la osadía del credo católico, que se ponían en el papel de Dios. Lo que Dios no hace por su amor y su misericordia de expulsar a nadie, o sea, de excomulgar a nadie. En otras palabras, es esto: ya no lo tengo en cuenta, usted no es apto para que el rey al reino de Dios, lo desecho. Eso es lo que ellos hacían con la excomulgación, cuando excomulgaban a alguien. Y excomulgaron a Martín Lutero en este papa que se llamó Leo X en el año 1520, porque lo creyó, lo declaró como un hereje. Y ustedes hoy en día, bajo la religión, todavía hablan, no, que Martín Lutero fue un hereje y que no sé qué. Entonces decían de que porque él no pudo, dando una misa, levantar la hostia, o sea, hacer lo que llaman lo que ellos reparten en la hostia y la copa. Y por eso lo excomulgó. Ahora, y Carlos V, quien le ordenó que se retractara sus escritos y sus declaraciones verbales en contra del Papa, Lutero rehusó hacerlo, afirmando que la Biblia nos enseña que no debemos de hacer nada en contra de nuestra conciencia, porque Martín Lutero ya estaba bien aferrado a la palabra y ya sabía lo que estaba haciendo. Ahora mire, a su regreso a su ciudad, a Alemania, Lutero fue capturado por Federico el Sabio, príncipe de Sajonia, con el fin de protegerlo de sus enemigos, y lo tuvo encerrado por 2 años, el cual Martín Lutero lo utilizó para traducir la Biblia al lenguaje del pueblo, y al final de los 2 años y salió de su refugio, encontró la reforma en plena marcha. No estuvo preso, no, sino que Federico el Sabio, la historia cuenta que lo capturó y lo tuvo encerrado. ¿Para qué? Proteger su vida. Pero Martín Lutero la utilizó para algo. Pablo estuvo 2 años en Roma preso. ¿Y qué hizo Pablo en sus 2 años? Escribió la mayoría de sus cartas en Roma. No perdió el tiempo, aunque él estaba preso, estaba encerrado por causa del evangelio. Pablo aprovechó la oportunidad de estar preso para estudiar. Qué bueno que en este tiempo de esta pandemia nosotros hubiéramos, o los que lo hicimos, utilizado para leer la Escritura, para aprovechar el tiempo para orar en familia, ya que muchas veces el trabajo, nos quejamos que el trabajo no nos deja. Y el día pasado el hermano Roberto, yo le vi por ahí en Facebook algo, se quejan que porque no pueden ir a la iglesia, pero nunca los vemos en un servicio virtual. Y es verdad. Entonces la gente en este momento dice, no, que la iglesia, que queremos, pero nunca se enfocan y nunca quieren llegar ni siquiera a un servicio. Yo tengo gente en la iglesia que no se han llegado por ahí. Y los llamo y les digo, sí, pastor, es que estoy trabajando, es que no sé qué. Y entonces, ¿por qué se quejan? Ok. Entonces Lutero sucedió así, 2 años. En Suiza también se desarrolló la reforma, comenzó a poner la influencia en contra de los abusos que Lutero atacaba. ¿Por qué? Porque Lutero empezó a atacar, y entonces un sacerdote en Zurich, Ulrico se llamaba, empezó en contra de Lutero, de que lo que él estaba hablando eran herejías. O sea, se le levantó prácticamente sus enemigos, y por eso que lo protegieron. Y no solamente en Suiza, sino también
en ese tiempo, en Francia, unos años después se levantó un hombre, un predicador llamado Juan Calvino. Juan Calvino era un erudito francés, era un abogado, y que empezó también a concentrarse en la reforma, ¿ok? Esto podemos llamarlo como la reforma de la segunda generación. Él tenía 8 años cuando Martín Lutero, en el año 1517, publicó las 95 tesis. Este hombre nació en Francia, como les dije, y era un abogado. Ayudó mucho en establecer la nueva fe en Suiza por medio de sus escritos, ordenanzas eclesiásticas. En el año 1441 estableció la estructura presbiteriana. Ellos son los creadores de la doctrina presbiteriana. Que hay ciertas cosas que no concuerdan con la doctrina de nosotros, ni bíblica tampoco. Pero que ayudó mucho. ¿Por qué? Porque por lo menos salieron de la ignorancia, salieron de la esclavitud de Roma, ¿ok? Y siguieron la palabra del Señor. Los seguidores de Calvino se llaman hugonotes, ¿ok? Y se aumentaron de una forma que presentaron una amenaza a las estructuras, tradiciones de Francia. Los hugonotes parece que eran muy legalistas. Se multiplicaron tanto como se multiplicó el coronavirus en el mundo. Es una exageración. Pero que fueron un peligro para las tradiciones de Francia. Y se dice de que en una ocasión mataron a 8,000. Fueron muertos por los católicos, por la religión católica. ¿Por qué? Por el desenfreno que ellos también estaban haciendo. Sin embargo, el calvinismo creció más y más en Francia y en los Países Bajos como Holanda y como Bélgica. Y se estableció. Todo esto empezó a multiplicarse. Así ve las diferentes personas que empezaron de una o de otra manera. Lógico, hubieron muchos grupos religiosos. ¿Okay? Y de ahí salieron muchos grupos religiosos, pero eran con el asunto de la reforma. O sea, la reforma era conocer la palabra de Dios. Bajo la reforma viene la santidad, estamos todavía en la reforma, y después viene lo que es el avivamiento. Inglaterra, Enrique VIII de Inglaterra no tenía heredero que le siguiera. Y en ese entonces se creía de que cuando no había una familia, siempre le echaban la culpa que la mujer era culpable, el hombre nunca era culpable. Y entonces este rey mandó una carta al Papa diciéndole que él quería divorciarse de su mujer. ¿Por qué? Para casarse nuevamente, porque ella no podía tener hijos. A lo que el Papa le dijo que no. Este hombre se enfureció tanto que movió el Parlamento de Londres para que le aprobaran la supremacía de él como rey y postura religiosa en Inglaterra y dividirse así del papado. Fue la primera nación prácticamente que se dividió de los católicos. Pero para que ustedes se den cuenta, Roma le dijo, no le vamos a permitir eso. Y así mismo tenían que hacerlo. Entonces, estamos viendo la fuerza, el poderío espiritual, religioso que tenía Roma sobre la humanidad. ¿Okay? Encontramos también en Escocia a Juan Knox. Fue un ardiente apasionado de los protestantes en su favor en oración y predicación. Logró que todo su país se hiciera seguidor de Cristo. En esa línea de Inglaterra, está Escocia, está Nueva Zelanda. Son naciones donde prácticamente nació el Evangelio, y de allí fue donde empezó a correr el Evangelio por todo el mundo. En Irlanda era radicalmente católico. Inglaterra trató de convertir a los irlandeses a la fe reformista, pero no tuvieron éxito. No tuvieron éxito. Eso es como hoy en día. A ver, gracias a Dios ya el Evangelio ha despertado mucho. Pero eso es como hoy en día nosotros meternos a ver el 12 de diciembre la Basílica de México y empezar a decir a la gente de Jesucristo y empezar a hablar en contra de la guadalupana. ¿Usted cree que cómo salimos de aquel lugar? Apedreados. ¿Verdad que sí? Si es que no nos matan.
¿Por qué? Porque la mente religiosa es así. Eso es muy difícil. México, el evangelio ha avanzado y en toda Sudamérica, porque Sudamérica ha sido católico todo el tiempo. Por eso se dice de que es más fácil sacar a una prostituta de su pecado, a un homosexual, a un drogadicto, que a un religioso de sus convicciones. ¿Por qué? Porque eso ha sido por generaciones. Y entonces se ha radicado tanto esa doctrina de María dentro del mundo, entre los religiosos, que eso es, María es más grande que mismo Jesús. Y así sucedió en Irlanda, que los escoceses no pudieron, o los londinenses no pudieron sacar esa idea que ellos tenían, porque todavía estaban bajo el papado. Todavía el papa tenía muchos seguidores. Bien, resultados de la reforma. Religiosos. Estoy en la página 11, el número 33, vamos a mirarlo. Religiosos. Europa del Norte se dividió entre sectores de católicos y protestantes. Europa del Norte, ok, ya al otro lado. Bien. Segundo, políticos, el nacionalismo, el gobierno central y los estados democráticos. Y número 3, sociales, la vida brugal, la diligencia y el manejo cuidadoso de las cosas materiales llegó a conocerse como la ética protestante. Entonces, mire, esos resultados fueron buenos, pero también traían muchas cosas que eran negativas, porque es que no todo es bueno. Siempre van a haber cosas negativas como son positivas también. Entonces, en Europa del Norte se dividió entre estos sectores. Y esa parte como España, Italia, la mayoría de Francia, una buena parte de Alemania se quedó bajo el dominio del Papa. Pero otros salieron de ahí. En cuanto a lo político, los ingleses fuertes y estatales contribuían al desarrollo del nacionalismo. El luteranismo era conservador y sostenía un fuerte gobierno central, mientras que los presbiterianos sostenían los estados democráticos y luchaban a favor de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque había una desigualdad política dentro de Europa, hermano. Eso era, todo el tiempo ha habido esto. Entonces no era fácil entrar la reforma a un lugar, digamos, a una región donde está totalmente desordenada y donde hay credos religiosos. ¿Por qué? Porque, hermano, es que nuestras mentes no todas son los mismos. Pero la Biblia, a pesar que nos dice que todos nosotros debemos de pensar en uno como uno solo, teniendo una misma mente y un mismo sentido. Eso es lo que la Biblia nos manda a nosotros. Sin embargo, dentro de nuestras iglesias tenemos diferencia, ¿verdad que sí? No, que a mí no me gusta como el pastor predica. No, que el pastor predica bien. No, que el pastor hace algo bien. No, a mí no me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Yo creo que se equivocó en la doctrina. Yo creo que esto está mejor. Y si uno se pone a ponerle cuidado a esto, a recibir opiniones, se vuelve loco, mijo. Yo en la iglesia no soy un dictador. Tengo un grupo de personas a mi lado en el cual lo más importante, pues tomo concepto de ellos. Pero en lo mínimo yo lo hago sin consultar a nadie, porque si reúno la iglesia, me salen con todas estas cosas y digo, no, pues mejor para que vayan a trancar la obra y el trabajo que yo quiero hacer, yo lo hago, aunque después me dicen, pastor, ¿pero por qué hizo esto? Porque yo soy el pastor. Así de sencillo. No soy un dictador, seguro que no. Pero entonces los diferentes pensamientos, modalidades de la gente, ¿ok?, nos conlleva a esto. Y entonces eso estaba sucediendo dentro de la región de Europa, en lo religioso, en lo político, en lo social. En lo social era un énfasis protestante en la elección individual y responsabilidad personal, animaba la vida tal vulgar de la diligencia, el manejo cuidadoso de cosas materiales. Este énfasis después llegó a conocerse como la
ética protestante. La ética que nosotros tenemos que seguir la línea, tenemos que ser respetuosos de los derechos de las demás personas, tenemos que, aunque no estemos de acuerdo, tenemos que dejarlos que ellos piensen así también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los líderes protestantes sostenían y valorizaban la educación es muy importante. Hoy en día nosotros tenemos indiferencia en muchas iglesias. ¿Para qué estudiar? Eso es ignorancia. No tanto en lo secular, estamos hablando dentro de lo espiritual. Mucha gente está en contra de lo que ustedes están haciendo hoy aquí. Que la revelación viene de Dios, que leamos simplemente la Biblia. Pero la Biblia no nos habla la historia que yo les estoy relatando hoy a ustedes, no nos relata la historia de la iglesia. Y tenemos que saber por qué. ¿Por qué vino la reforma? ¿Por qué vino esto? ¿Por qué vino lo otro? ¿Por qué sucedía tantas cosas? Porque la Biblia no... Bien dijo el apóstol Juan, si se escribiera todo lo que referente a Dios, no habrían libros que cupieran en el mundo de todo lo que hubiera que escribir. Pero en esta parte de nosotros tenemos que valorar la educación, y eso fue lo que los reformistas valoraron y empezaron a tener prácticamente estos seminarios. ¿Para qué? Para enseñarle a la gente, para educarlos, para que ellos supieran por qué la reforma, el por qué se habían levantado, cuál era el error, cuál era el problema, qué Dios estaba en contra o estaba a favor, en fin, enseñar todo esto. Sí me expliqué, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo religioso, a lo político y lo social. Religioso la equivocación, lo político por encontrar la religión, y lo social en cuanto a la enseñanza. Bien, el número 34, Lutero en cuanto a la justificación. Lutero en cuanto a la justificación. La importancia de la justificación. ¿Qué es justificación? Justificar, eso dice la palabra, la misma palabra lo dice, justificar. ¿Qué es justificar? Hacer a alguien libre de un cargo. Queda suelto de un cargo. Una persona va ante un juez y no le toman cargos, está suelto de lo que se le ha dicho porque ha sido absuelto y por lo tanto fue justificado de que su hecho pues no fue una realidad o fue una equivocación o lo que haya sido. Lógico, algunos se escapan por cuestiones monetarias, abogados y no sé qué, y qué más, pero bien. Entonces, es la importancia de la justificación es algo valga la redundancia, algo muy importante que debe haber en nuestra vida, en nuestro pensamiento. Yo todos los días tengo que agradecerle a Dios que fui justo. O sea, que no fui justo, que fui justificado. No por mi justicia, sino por el amor de Dios, por su misericordia, por el don. Entre las doctrinas bíblicas de la fe cristiana, la justificación es la más importante. En la justificación en la vida espiritual va a una escala. Tiene que venir primero la salvación. ¿Okay? Tiene que venir la justificación. ¿Para qué? Para que haya una renovación y haya un cambio en nuestra vida. Porque si no hay renovación, entonces quiere decir que seguimos en lo mismo. ¿Y cómo yo voy a ser justificado si no tengo, o aunque Dios me puede justificar si yo lo hago justo? Pero aquí no cabe la doctrina. Y me disculpa a alguien si está en contra de lo que voy a decir. Esto no es asunto de salvo, siempre salvo. Esto es un asunto de que, esto no es un asunto de que la salvación no se pierde. La salvación se pierde si nosotros la descuidamos. La salvación no se pierde, lógico, si yo sigo la línea de lo que Dios me dice en su palabra. Nunca se va a perder. Pero si yo recibo a Cristo y yo sigo viviendo en pecado, yo no creo en la salvación así. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza somos pecadores por naturaleza, por heredad, por herencia. Pero no somos pecadores porque vivimos con el pecado, ¿ok?
porque amamos el pecado. Y si yo tiendo todo el tiempo a pecar en contra de lo que la Biblia me dice, pues imaginemos que dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la justificación. Tengo que tener una renovación. Qué bonito cuando uno renueva algo, ¿verdad? La casa, la iglesia. Oye, paredes nuevas, nueva pintura. Aunque la casa no le haga nada, pero con la sola pintura, eso le da otro aire, le da otra presencia. Oye, esta casa parece nueva. ¿Qué tal? Aunque por dentro le hayan hecho remiendo y esté rota, y una atrás de esas paredes a veces no sabe lo que hay ahí adentro. Pero la pintura la embellece. Entonces nosotros, por medio de esa justificación, nosotros somos renovados, somos transformados y tenemos el conocimiento, ¿ok? Porque es muy importante. Es el resumen de la doctrina cristiana. El sol que ilumina la sana iglesia de Dios es la posesión especial del cristianismo y distingue nuestra fe y nuestra religión. ¿Estamos en cuál? Entonces, del 34 al 38, en el 35 encontramos el artículo de fe, que creemos que hay un solo Dios y verdadero, eterno, infinito, poder, sabiduría y bondad. 36, creemos que el Hijo, que es el verbo del Padre, verdadero y eterno de Dios, de una misma sustancia con el Padre, tomó la naturaleza humana en el seno de la bendita, o sea, de María, sí, tenemos que decir bendita porque fue una mujer bendecida. Con esto no estamos ensalzando a María, no. Fue una mujer bendecida, una mujer que Dios escogió. De manera que dos naturalezas eternas y perfectas, es decir, la deidad y la humana, se unieron juntamente en una persona. ¿Para qué? Para traer el sacrificio vicario de Cristo a la tierra, y entonces nosotros poder ser transformados, cambiados, justificados. 37, creemos que Cristo verdaderamente resucitó de los muertos. O sea, esa es nuestra fe. Eso era lo que enseñaban los reformistas. Creemos que el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo es de una misma sustancia. Okay. Y que en ellos no hay variedad de pensamientos, nada. 39, creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. Esa es la base, hermano, la palabra. Aquí no cabe otra cosa. La palabra de Dios. Como un nuevo tesoro para nuestra vida. Creemos en el número 40, creemos que la vida eterna con Dios en el cielo es una porción de la recompensa de los finales justos. 41, estoy adelantándome porque leyéndoles esto para no pasarlo por alto. Creemos que Jesucristo derramó su sangre en la remisión de los pecados por nosotros. 42, creemos y enseñamos y sostenemos firmemente la doctrina bíblica y la justificación solamente por la fe. Romanos 5:1. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Ok? 43. Creemos que Jesucristo derramó su sangre para la completa purificación del creyente. Todos estos puntos los sacaron los reformistas. Y son puntos que nosotros hoy en día enseñamos en nuestra iglesia, ¿verdad? La conducta, o sea, el credo que nosotros practicamos es este. 44. Creemos en la santificación, mientras la santificación es iniciada en la regeneración y consumada de la glorificación. Creemos que incluye la obra definida e instantánea de la gracia total. Por la fe somos salvos. Como quien dice en el reino de los cielos, se dice borrón y cuenta nueva. ¿Okay? 45. Creemos que el bautismo pentecostal del Espíritu Santo y fuego se obtiene por un acto definido de fe apropiada de parte del creyente plenamente purificado. ¿Por qué? Porque nosotros somos ¿qué? Templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. No es un templo hecho de manos de hombres, por las manos de hombres, no. Entonces, si nosotros fuimos justificados, Dios vive dentro de nosotros.
Y Dios no vive en un lugar, no va a vivir en un lugar sucio. Creemos, el 46, en la santidad divina como comprendida de la expiación. Ya estoy llegando casi para el 49. 47, creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Amén. Qué bueno que en este tiempo de pandemia venga el Señor, ¿verdad? No para escapar de este problema, ¿no? Si yo estoy diciendo esto por escapar de esto, soy un cobarde. Pero uno no sabe. No sabemos lo que Dios tenga preparado, qué va a hacer después de esto. Mire, nosotros no sabemos lo que vaya a suceder. Esta pandemia puede pasar de un día a otro, un momento a otro. No en un día, va a llevar algunos meses. Como también puede continuar. Y si continúa, mi hijo, tenemos que seguir andando como ustedes están ahora y como yo ando también. Con ese tapabocas que es tan molestoso. Y nos ha trancado, o sea, el COVID-19 o el coronavirus puso al mundo a sus pies. Y nos cambió la vida a muchos. Y ha cambiado y va a seguir así igual. Pero solamente Dios tiene control de todas las cosas, ¿ok? 48. ¿Usted me los está pasando, hermano? ¿Sí? Creemos que en la responsabilidad de cada creyente dedicar su vida a cumplir la labor de la gran comisión. Esa es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y llegamos al 49. Lutero en cuanto a la justificación. La importancia de la justificación. ¿Ok? Que eso es lo que les estaba hablando ahora. Bien. En la página número 12, vamos al slide número 50. La justificación y la fe. O sea, ¿qué enseñaba Lutero? La justificación es una palabra de carácter legal. Es un don de Dios. Es un don de Dios. ¿Cuánto tiempo tengo todavía? 10 minutos. 10 minutos. ¿Ustedes me harían unos 15 más? ¿Puedo tomarlos? Ok, que quiero leerles algo. Estoy tratando de ir más rápido porque quiero leerles algo antes de... Voy a leer esto aquí y me salto a esa parte. La justificación es... Me avisa mi hija, por favor, ¿ok? Es un carácter legal, es un don de Dios imputado, acreditado o reconociendo a una persona como justa. Lo dijimos. La justificación en el punto número B en el 51. En el 51. La justificación basada sobre la santificación. Pero la santificación ¿de quién? Por supuesto, la santificación de Dios. Me la ha pasado a mí. Me la ha exigido. Me ha llenado de ella. Cristo cumplió la ley. Cristo por eso fue justo, porque Él cumplió la ley. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? Tentado en todo, pero sin pecado. El único ser humano que vivió en la tierra y no pecó. Y tenía la naturaleza humana también. Entonces, Cristo sufrió todo el castigo de la justicia, del peso del pecado de nosotros. 52. La justificación desea sobre 3 columnas fuertes, fuertes. La gracia gratuita de Dios. La palabra gratuita de Dios. ¿Ok? Reconociendo esa necesidad. Y de lógico, la sangre de Jesucristo. Son 3 bases, hermanos, que nosotros tenemos en nuestra vida. Bien. Para yo ir rápidamente a lo que yo quiero hacer. En la página número 15, ¿dónde está lo que quiero yo llegar? Bien. La santidad. Ya salimos de la reforma, ¿sí ve? Ya salimos de la reforma y estamos viendo los diferentes credos, lo que ellos querían hacer. Todos esos slides que leímos era lo que ellos querían, lo que ellos habían ordenado según la Biblia para enseñarlo a los seminarios y enseñarlo a la gente, y que en este tiempo nosotros somos herederos también de esas enseñanzas. Entonces, hablamos, la segunda parte vamos a hablar de la santidad.
cambios del calvinismo al arminismo. Calvino, como les dije, era un francés. Arminio fue un teólogo también que enseñaba la santidad, ¿okay? Pero que se llamaba Jacobo Arminio, estaba en contra de algunas enseñanzas de Calvino. Yo quiero decirles, esto lo saqué aparte, Calvino enseñó 5 puntos y ellos fueron los fundadores de la iglesia presbiteriana. Ellos se enfocaron en la total depravación de los humanos. Reconocían de que el hombre era pecador y que por medio, todo eso basado en la doctrina sucia de Roma, ¿ok? De que ellos podían ser salvos por las indulgencias. Calvino les dice, reconoce y enseña la depravación de los humanos. ¿Por qué depravación? ¿Por qué? Porque cuando se practica el pecado, somos depravados. ¿Sí me expliqué, verdad? Que solamente la sangre de Jesucristo es la que nos cambia y nos hace nuevas criaturas. Y salimos de esa, digamos, de ese hueco. Número 2, la elección incondicional al cielo o al infierno. Vamos al cielo por la gracia solamente de Dios. Y si escogemos el lado contrario, pues vamos para el otro lado también. La expiación limitada a los elegidos. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de la expiación limitada a los elegidos, no quiere decir de que Dios hace excepción de personas, ni que Dios escogió a cierto grupo para ser salvo. Por decir, en la familia, en su familia, usted es la única persona que es salva. Y entonces que Dios haya dicho, bueno, Él es el único que es salvo, las demás familias se van para el infierno. No. Dios no hace excepción de personas, ¿ok? Pero sí va a ser limitada, ¿por qué? Porque las personas no quieren llegarse a Cristo. Porque las personas no quieren creer. Pero sobre todo no tanto creer, porque la gente cree en Dios, pero no se quieren someter. ¿Okay? Cuarto, la gracia irresistible. Y quinto, la perseverancia final de los santos. Los documentos históricos más conocidos del calvinismo son la institución de la religión cristiana, okay, la confesión de fe que nosotros hagamos y la práctica en nuestra vida continua por medio de esa fe. ¿Qué práctica yo puedo tener por medio de la fe? Vivir en paz con Dios. Vivir en santidad con Dios. Practicar su palabra, practicar sus dichos, su ley, como dice el salmista David. En su ley medito de día y de noche, ¿ok? Ahora, en la teología de Jacobo Arminio, que era otro teólogo protestante conocida como arminianismo, contradice los puntos básicos del calvinismo. O sea que habían, ¿sí ve? Habían diferencias dentro de los credos, dentro de la reforma. Pero todo esto, cuando nosotros lo hacemos uno solo, entonces se cumple lo que dice la Escritura. Lo bueno lo aceptamos y es de lógico, lo malo lo rechazamos, ¿verdad? Los calvinistas están en contra de nosotros los pentecostales, porque somos bullosos, que porque nos damos golpes contra el piso, que porque gritamos, que porque corremos, porque cantamos muy duro, porque hacemos mucha bulla, o porque somos muy religiosos y muy legalistas. Y eso es una verdad. Eso es una verdad. Pero los pentecostales tienen que son la identidad que más almas ganan para el reino de los cielos.
Pero asimismo también perdemos tanto por nuestro legalismo muchas veces. Entonces hay diferencia de doctrina, pero no son diferencias, digamos, no son teología de cuestión de herejías, no. Son pensamientos, son cuestiones, asuntos mínimos, asuntos que eso le corresponde a Dios juzgarlos y le corresponde a Dios, pero que están basados en la palabra del Señor. Entonces, la teología del calvinismo, según Calvino, la Biblia especificaba la naturaleza de la teología y de todas las instituciones. ¿Ok? Ella especifica la naturaleza y la teología de todas las instituciones humanas. Por eso sus exposiciones doctrinales comenzaban a concluir en las Escrituras. Aunque frecuentemente él citaba a los padres de la iglesia y a los importantes pensadores católicos medievales. O sea, que de Roma se le debe a ellos que por lo menos mantuvieron equivocadamente, o sea, eran una herejía, ok, pero se mantuvo el credo religioso a un Dios. ¿Sí me apliqué, verdad? O sea que el nombre de Dios no se borró de esa manera, pero que por lo menos Calvino se basaba en eso y agradecía que por lo menos en Roma pues eso sucedió. Pero eso es algo que, a ver, algunos lo podemos ver como desagradecidos, otros como agradecidos por lo que sucedió o no sucedió. Pero en fin, nosotros lo podemos, esas discrepancias las podemos sacar a la luz a través de ¿qué? De la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Si yo estoy diciendo algo y usted me dice, pastor, usted está fuera de orden porque la Biblia dice esto, usted tiene razón. Porque no es mi opinión, no es mi credo, no es mi teología, no es mi pensamiento, sino es lo que dice la Biblia. Entonces, eso en cuanto al Padre, en cuanto al Hijo, el pecado humano heredado desde Adán y Eva produce en cada persona una fábrica de ídolos. Todos los individuos merecen destrucción, pero Jesucristo ejerció como profeta, sacerdote y rey para llamar a los elegidos a la vida eterna con Dios. O sea, Cristo convoca a los elegidos a una nueva vida. Eso era lo que Calvino escribía en cuanto al Hijo, ¿ok? Intercediendo por ellos en su expiación y se hallaba a la diestra de Dios Padre. En cuanto al Espíritu Santo, Él, o sea, el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, concede el poder a los escritos y a la lectura. ¿Qué dijo Jesús cuando le dijo a sus discípulos que no los dejaría solos porque les enviaría el Espíritu Santo? ¿Para qué era el Espíritu Santo? Para que recibieran el poder. Eso les dijo también cuando se fue ascendido en el Monte de los Olivos, cuando la nube lo alzó. Vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder. Entonces Calvino decía de que la tercera persona de la Trinidad concede el poder a los escritos y a la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ello es la vida devocional de los creyentes y al desarrollo del cristiano en Cristo Jesús. Nosotros en el Espíritu Santo no podemos desarrollarlo. ¿Qué hace a un ser humano desarrollarse fuerte cuando llegue a ser adulto? Su niñez, su crecimiento, la nutrición que tuvo en su niñez, la formación emocional, psicológica, física, en toda el área, una persona sana, ¿ok? Así es el Espíritu Santo, nos ayuda a desarrollarnos, porque Él es el que nos prepara. Él es el que está preparando nuestras vidas para llevarnos al Hijo un día cuando sea la iglesia arrebatada. ¿Okay? También permite la confianza en que la resurrección de los muertos, Él atraerá a los salvados a la perfección, a la presencia de Dios. Basado en lo que dijo Pablo, ¿okay? Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados. Decía que toda seguridad de elección a la gracia dada por el Espíritu, incluso
incluso la condenación de los reprobos, o sea, personas condenadas a las penas del infierno, a ellos también los abarcaba, añadiendo que toda justicia de Dios se rige por el poder del Espíritu Santo. O sea, hermano, que en el día del juicio, sé lo que el hombre pensaba, en el día del juicio, todo lo que dice la Escritura, vamos a ser llamados según el Espíritu de Dios nos haya enseñado. Porque el Espíritu de Dios en este tiempo nos ha enseñado a nosotros, nos ha redarguido. Pero hemos hecho lo contrario a lo que dice la Escritura. La Biblia dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuimos sellados. Y esa tristeza que le causamos al Espíritu Santo, hermanos, en aquel día seremos llamados a juicio. Ahora, en cuanto a la iglesia, y aquí termino, la iglesia de Dios y los sacramentos son también otorgados con la gracia divina para edificar moral de los elegidos y el bien del mundo. Entonces, Calvino está hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora pone a la iglesia, no en la posición de la iglesia católica romana hereje, como la que dominaba y tenía dominio sobre los seres humanos, sino que dice que la iglesia de Dios y los sacramentos, o sea, lo establecido por Él, son también otorgados, sí son otorgados para nosotros, por la gracia divina para edificación moral y elección, elegidos y el bien del mundo. O sea, la iglesia tiene que ser consciente de que el mundo debe regir mejor. Mire, si la iglesia en este tiempo fuera una iglesia ferviente, una iglesia entregada a Dios, el mundo no estuviera así. El mundo está en caos y qué pena decirlo, hermano, pero nosotros somos culpables de esto. Porque es que nosotros somos la luz del mundo. Nuestras oraciones llegan al cielo y el mundo podría caminar mejor. No es que nosotros vamos a cambiar las cosas, no, porque siempre va a haber pecado. Pero por lo menos la iglesia estuviera en otra posición mejor. La iglesia, una a través del tiempo, puede ser conocida por la oración, por escuchar la palabra de Dios y por la administración de los sacramentos. Okay. Somos oídos por la palabra, por la oración. Esa era la doctrina de Calvino. ¿Y por qué se lo dije? Porque la semana entrante, con la ayuda del Señor, vamos a entrar dentro de la doctrina de Calvino y de Arminio y de Wesley, que fueron los que trajeron la reforma y el avivamiento. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Tienen preguntas? Creo que ya me pasé, bueno, ya lo dejamos así mejor. Dios les guarde. Buenas noches.